экран. Алло, Иванков? Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша. Todo el tiempo alguien te dice, o a veces es uno el que lo dice, que va en camino, pero que el tráfico está muy pesado. Pero la verdad es que esa persona apenas se acaba de levantar de su cama o acaba de salir de su casa. Yo ya perdí la cuenta de las veces que he dicho que no estoy haciendo nada solo por no revelar que estoy respondiendo WhatsApp desde el baño. ¿Cuántas veces han mentido sobre su condición de salud para evadir algún compromiso, para no ir a clase o para faltar a una jornada de trabajo? Y la mayoría de las veces no hay muchas consecuencias. Responder mensajes desde el baño solo da un poco de vergüenza. Faltar a algún compromiso usualmente solo trae algún reproche. Y llegar tarde tan solo suele terminar con una mirada de desaprobación, nada más. Pero ¿qué pasa cuando la mentira es muy grande y la vida de personas depende de la verdad? ¿Cuál es el precio de las mentiras? 1 de la madrugada, 23 minutos, 45 segundos. El momento fatídico. El reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil detuvo el reloj a esa hora cuando explotó. ¿Cuántas bajas hubo? La posición oficial de Rusia es que 31, solo 31 muertos. Desde 1987 ese reporte no se ha cambiado. Pero después de leer Voces de Chernóbil, se alcanza a percibir que el número es mucho más grande, incluso si solo se tienen en cuenta las historias del libro. Entre 4.000 y 93.000, dice Chernobyl, la nueva serie de HBO. Pero a la larga los números no representan una tragedia, no te cuentan nada sobre la historia de las personas, solo las reduce a estadísticas, números y barras y gráficos. Los números no cuentan que Lyudmila Ignatenko perdió a su esposo Vasily en tan solo 14 días, que vio cómo se le cayó la piel, cómo escupía trocitos de sus órganos. No cuentan que la hija de Lyudmila nació muerta porque absorbió toda la radiación. Tampoco los traumas del escuadrón de cazadores que debía ir de aldea en aldea para limpiar la zona de animales domésticos, a tiros. Los números no cuentan la historia del liquidador que al volver a casa le regaló una gorra a su hijo y que 2 años más tarde al pequeño le diagnosticaron cáncer de cerebro. Y así podría seguir todo el día, con historias dramáticas y explícitas, pero no. El caso es que en ocasiones la historia con H mayúscula opaca a la historia, las historias mínimas. Luego de la explosión, de todo el encubrimiento de la URSS, de que los libros sobre Hiroshima y Nagasaki, los libros sobre radiación e incluso los libros sobre rayos X desaparecieran de las bibliotecas. Luego del suicidio de Valery Legasov, uno de los principales científicos en la contención del desastre, luego de develarse la verdad, que por culpa del secretismo, las mentiras y la desinformación del gobierno, 300.000 personas se quedaron sin hogar y 2.600 kilómetros cuadrados de tierra quedaron estériles, el pueblo no pudo volver a creer en el Estado. Y es que ¿por qué habrían de hacerlo? Las mentiras causaron el mayor desastre nuclear de toda la historia. La explosión fue tan grande que sacudió las creencias de la gente soviética acostumbrada a confiar en el gobierno, en que el gobierno siempre iba a procurar su bienestar. Una de las voces de Chernóbil dijo que la gente empezó a cuestionar y a tomar decisiones individuales. Eso era algo nunca antes visto. Siempre se había pensado en nosotros, en las necesidades de la comunidad, del kolhoz, de la aldea, de la patria. Pero ¿cómo puede alguien creer en el gobierno luego de que se cae del pedestal en el que lo tenían? La Unión Soviética, ya débil, se fue a pique. Nadie creía en ella. Las mentiras causaron que el sistema de creencias del país más grande del mundo se quebrara y todo el desastre dio paso a los chistes más tristes del mundo. Como, por ejemplo, ¿cuánto es 7 por 7? Pregúnteselo a cualquiera de Chernóbil
que le hará la cuenta con sus dedos. O este otro. Mandan a un robot estadounidense al tejado y trabaja 5 minutos y se detiene. El robot japonés trabaja 9 y también se detiene. En cambio, el robot ruso se pone a trabajar y está arriba 2 horas. Y luego escucha por la radio: Soldado Ivanov, baje para un descanso. Chistes crueles, sí, pero este humor les servía para poder afrontar la angustia de saberse muertos antes de tiempo, muertos en vida. El choque que el desastre provocó en las personas fue tan grande que los afectados al principio tuvieron que callar, porque no se hallaban palabras para unos sentimientos nuevos y no se encontraban los sentimientos adecuados para nuevas palabras. Corrían patrullas, ambulancias, andaban tanques de guerra, soldados armados, calles llenas de muertos, evacuaciones. Toda la parafernalia, la narrativa de la guerra, andaba por los pueblos, pero pues de nada le servía tanto armamento contra un enemigo que te mataba sin que lo supieras. ¿Qué se podía decir ante eso? ¿Cómo explicarlo? Porque la que hoy es la zona de exclusión, los 2.600 kilómetros cuadrados, no se veía contaminada, no había nada quemado. De hecho, estaban en plena primavera y todo estaba colorido, había paisajes hermosos que muchos quisieran no haber visto. ¿Cómo entender que algo que parece tan inofensivo, tan cotidiano, sea mortal? Que vivir en tu casa te pueda matar, o que tomar la leche de la vaca que ordeñas todos los días te pueda dar cáncer. Ni en Voces de Chernóbil ni en Chernóbil hubo necesidad de explotar la forma en que se presenta la historia, porque ya se bastaba a sí misma. Solo había que darle espacio para que fuera protagonista. Había que hacerse a un lado. Por ejemplo, Svetlana deja hablar a los afectados. Todo el libro son las voces de las víctimas. Y Craig Mazin, el creador de la serie, nos muestra todo lo que pasó de la manera más realista posible. Aunque no cuentan lo mismo, por supuesto. Sí, claro, tanto el libro como la serie tienen la explosión del reactor como hilo narrativo, pero la serie cuenta la historia con H mayúscula, la explosión y sus causas. Y por una pequeña ventana nos deja atisbar la historia, los pequeños actores de reparto. Por otro lado, el libro cuenta las historias, las consecuencias. A través de pequeñitas ventanas se nos abre la puerta a la historia porque muchos de ellos la vivieron y algunos incluso la protagonizaron. Para poder dimensionar la tragedia de Chernóbil hay que asomarse a las historias personales, al sufrimiento humano. Chernóbil, la serie, nos da la clave para entender por qué fueron posibles todas las historias atroces de Voces de Chernóbil. Y Voces de Chernóbil nos da las claves para entender por qué la tragedia nuclear de Chernóbil fue tan grave. Y es que la historia no podría existir sin la historia. Y la historia no podría existir sin la historia. Y bueno, como hoy también estoy en mi casa y no estoy con Santiago, le voy a pedir otra vez una pregunta. Amor, ¿me puede regalar porfa la pregunta de Chernobyl? Listo. Entonces la pregunta es: ¿Cuál es la historia de Voces de Chernóbil, del libro, que le parece más fuerte? no sé, porque hay muchísimas historias fuertes. Este libro es un poco muy deprimente. No hay ninguna historia feliz, o muy pocas. Y no son las que resaltan, pues. No sé, creo que la historia que más me parece triste es la de el soldado que le dio una gorra a su hijo y luego al niño lo diagnosticaron con cáncer de cerebro porque el soldado usó esa gorra todo el tiempo mientras estuvo liquidando la catástrofe de Chernobyl. Y listo, eso es todo. Gracias por ver el video. Cuéntenme qué les parece Chernobyl. Ya leyeron el libro, es muy pesado, pero deberían leerlo. Y ya, suscríbanse, comenten, denle like por favor. Todo lo que la gente en YouTube pide que hagan.